Vamos a continuar con el capítulo 2, capítulo de probabilidad. Y vamos a recordar el cálculo de probabilidades con este ejemplo que está en pantalla a partir del modelo de frecuencia relativa. Mire, este ejemplo dice que tenemos 266 muestras de aire, es decir, estos son como estudios como ambientales, que por ejemplo en esas ciudades grandes, ustedes han oído por la televisión que hay mucha contaminación, por ejemplo, en el ambiente. Entonces, ese podría ser un contexto de este ejemplo y estos datos. Y dice que toman muestras de aire y examinan esas muestras de aire para detectar la presencia o no de ciertas partículas, ciertas moléculas en el aire. Entonces dice que son 266 muestras y lo que están examinando es la molécula 1, a ver si está presente en la muestra, y la molécula 2. Entonces, en esta tabla se resumen los resultados. Un resultado, un posible resultado de esas 266 muestras es algo como, por ejemplo, molécula 1, molécula 2. Por ejemplo, un resultado podría ser sí. Es decir, estaba presente la 1 y también estaba presente la 2. Otro resultado podría ser no, sí. Otro resultado podría ser sí, no. Y así sucesivamente. De ese tipo, de esa forma, se recogen los datos y se están resumiendo. Estoy en clase ahora, ¿viste? Yo te llamo luego. Sí. Bueno, listo. Bueno, pues ya. Los datos se resumen en una tabla que ya vimos cómo se construyen estas tablas en el capítulo pasado. Esto es lo que se conoce como una tabla de contingencia. Entonces, el ejercicio consiste en calcular, bueno, me definen unos eventos. Dice el evento 1, dice que el evento A, perdón, dice la molécula 1 está presente. Y el evento B es que la molécula 2 está presente. Y me mandan a calcular la probabilidad de A, es decir, la probabilidad de que al seleccionar, por ejemplo, una muestra a futuro, o dentro de este mismo grupo de muestras, seleccionar una de ellas, cualquiera de esas dos interpretaciones se puede dar. Es decir, tú tienes las 266 muestras y vas a meter la mano ahí y vas a seleccionar una de esas 266. Entonces te preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que en esa seleccionada la molécula no está presente? Esa es la probabilidad de A. Te pregunta, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que la molécula 2 esté presente? Esa sería la probabilidad de B. Y te preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que ambas estén presentes? Que esa es la probabilidad de la intersección, o sea, al mismo tiempo las dos. Y me preguntan por la probabilidad de la unión de A o B, es decir, que la molécula 1 esté presente o la 2 esté presente. Bien. La otra interpretación que se le puede dar es que, bueno, yo tengo esos datos históricos y si voy a tomar una muestra a futuro, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que en esa muestra futura me aparezca la molécula 1 o me aparezca la molécula 2 o me aparezcan ambas o me aparezca una de las dos, es la de la unión? Bien, mire, entonces es muy sencillo. El modelo de frecuencia relativa dice cuántos de los resultados favorecen el evento, en este caso A, sobre el total
sobre el total, que es precisamente la frecuencia relativa con que aparece el evento. Entonces, nótese que A es la molécula 1 está presente. Entonces, mire que acá dice molécula 1 presente. Entonces, aquí dice sí. Es decir, que en 230 muestras está presente la molécula 1, ¿cierto? Y en 36 no. Eso te da 266. Eso es sin tener en cuenta la molécula 2. O sea, por ahora no me interesa qué pasa con la 2. Me interesa que de las 266 muestras que yo tomé, la molécula 1 está presente en 230. Entonces el modelo de frecuencia relativa te dice, no, esto la probabilidad de A es la frecuencia relativa de ocurrencia de ese evento y es 230 sobre 266. Esa sería la respuesta a esa primera pregunta. Bien, la de B es similar, muchachos, la probabilidad de B es similar. La molécula 2 está presente, mire, la molécula 2 está presente en... La molécula 2 está presente en 236, no está presente en 30 de las muestras. Eso, mire, la suma por aquí nos da 266, que es el total de muestras. Entonces, el modelo de frecuencia relativa dice que esta probabilidad se calcula como cuántas veces ocurre el evento B, 236, del número total de veces que se hace el experimento, 266. Bien, ese es fácil. Bueno, por ejemplo, ahí ya toca hacer ese cociente, o puedes simplificar, o puedes hacer el cociente. Por ejemplo, si es para entregar la respuesta en la plataforma, toca hacer la división y colocar el valor entre 0 y 1, un decimal, un valor decimal. Bien, mire, la intersección, entonces aquí nos sirve también esto para recordar el concepto de intersección. Dice, cuando tú dices A intersectado B, los elementos que están en la intersección de A con B son aquellos elementos que están simultáneamente en los dos conjuntos. O sea, está tanto en A como en B. Recuerde, son los elementos comunes que tienen las dos condiciones, las dos características, que estar en A y estar en B. Ahí ese I es importante, es sinónimo de intersección, ¿no? El I, la conjunción. Entonces, mire que tenemos que mirar entonces en cuántas de las muestras están presentes simultáneamente las dos. Que la molécula 1 esté presente y intersección, y la molécula 2 esté presente. Entonces, mire que tenemos 212, donde ambas están presentes. Mire que dice sí la 2 y sí la 1, ¿sí? 212, de un total de 266. Eso le llaman también probabilidad conjunta. Probabilidad conjunta, la probabilidad de la intersección. Entonces, en este caso, la respuesta a este punto 3 sería 212 sobre 266. Bien. La de la unión se obtiene de la siguiente manera. Recuerden, tenemos que tener el concepto de unión claro. Vamos a hacer un gráfico acá para representar la unión de dos conjuntos. Recordemos que si este es el conjunto A y este es el conjunto B, entonces la unión de A con B, está formada por esta región. Nótese que en la unión de A con B está también la intersección.
Entonces, la mejor forma de uno obtener eso es llenar el gráfico. Esto se llama un diagrama de Venn, empezando por la intersección. Empezando por la intersección. Entonces, mire que en la intersección tengo 12. A ver, le bajo un poquito aquí. Tengo 12 en la intersección. Esos son muestras que tienen la 1 y al mismo tiempo tienen la 2. ¿Cierto? Bien. Ahora, recuerde, el verde es A. El verde es A y el naranja es B. Este es el conjunto B. Entonces, mire, A es que la molécula 1 está presente. Sí, mire, en este caso, estos que están en este sector de aquí serían aquellos elementos donde la molécula 1 está presente, pero la 2 no. ¿Sí? ¿Qué serían estos 18? Los 18, ¿eh? O sea, aquí iría 18. Nótese que al sumar 12 más 18 da los 230 que tiene A. ¿Cierto? Los 230 que tiene A. Bien, y lo mismo con B. Entonces llenamos B, que la molécula 2 está presente. Entonces sí está presente en 212 que ya están, porque también están en A. Y en 24, ¿sí? Que no, donde no está A. Pero sí está, donde no está la 1, pero sí está la 2. Entonces, esos son 24. 24. Entonces, muchachos, sencillo, la probabilidad de la unión no es más que la suma de esas cifras. Entonces, no, la suma no. La suma de esas cifras dividido el total, ¿no? Porque si digo que es la suma de eso, me da un número mayor que 1, ¿no? Es la suma de eso dividido el total de muestras, ¿no? Entonces, la probabilidad de la unión se obtiene así, vea. Se obtendría como 18 más 212 más 24 sobre el total, que recuerde que es 266. 266. Eso da 12 más 18 da 230, 240 más 24 da 264. Ahora no sé sumar. 20, 30, 254. 254. Sobre 266. ¿Listo? Esa es la probabilidad de la unión. ¿De qué otra manera, jóvenes, podemos obtener la probabilidad de la unión? Por ejemplo, en términos de la probabilidad de A, de la probabilidad de B. Mire esto, vea. Mire esto. Para que enseguida entendamos una fórmula que les voy a dar acá. Cuando a ti te dice probabilidad, por ejemplo, cuando te dicen la probabilidad de la unión expresada en términos de la probabilidad de A y de B, mire, la probabilidad de A serían todos estos. Si tú dices, bueno, vamos a sumarle la probabilidad de B, la probabilidad de B es todo esto. ¿Sí? De tal manera que si tú haces la siguiente operación, no, tú dices, bueno, la probabilidad de A unido B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B, ¿qué va a pasar ahí? Va a pasar que los 212 están metidos en A. Y esos 212 también están metidos en B porque son de B también, porque son de la intersección.
Entonces, si tú sumas la de A más la de B, estás sumando a los 212 de la intersección 2 veces. Por eso es que es necesario, para obtener la probabilidad de la unión, restarle la probabilidad de la intersección. Y ahí nos queda una fórmula general para la probabilidad de la unión de dos eventos cualesquiera. La clase pasada, la antepasada, pues, cuando empecé el capítulo de probabilidad, yo les hablaba de los axiomas de probabilidad, y el tercer axioma dice, si tú tienes eventos que son excluyentes, eso significa que la intersección sea vacía, la probabilidad de la unión es la suma. ¿Sí? Para dos eventos cualquiera que no sean excluyentes, la probabilidad de la unión no es la suma de las probabilidades, sino que es la probabilidad del primer conjunto más la probabilidad del segundo conjunto menos la probabilidad de la intersección de los dos conjuntos. Claro, cuando la intersección es vacía, entonces esto sería cero, pues recuerde que la probabilidad de vacío es cero, y nos queda la fórmula que la probabilidad de la unión sería la suma de las probabilidades, pero cuando los eventos sean excluyentes, es decir, que la probabilidad, en este caso de vacío, es la probabilidad de vacío que da cero, porque la intersección es vacía. Entonces, muchachos, aquí tenemos esta fórmula importante para calcular la probabilidad de la unión de dos eventos cualesquiera en un espacio muestral S. Recuerde, la probabilidad de la unión es la probabilidad de A, la unión de A con B es la probabilidad de A más la de B menos la probabilidad de la intersección. Y recuerde que un caso particular es cuando la intersección sea vacía, entonces la probabilidad de la unión queda como la suma de las probabilidades. Bueno, esto que está acá. En caso de que los eventos sean excluyentes, cuidado muchachos, porque aquí muchas personas se les olvida eso y terminan calculando la probabilidad de la unión como la suma de las probabilidades y no consideran si los conjuntos son excluyentes o no. Entonces, cuando los conjuntos no son excluyentes y sumas simplemente las probabilidades, eso te puede llevar a probabilidades mayores que 1. Entonces, cuidado con eso. Entonces, hay que primero fijarse si son excluyentes o no. Si son excluyentes, yo puedo aplicar esta fórmula sin problema. Recuerde que excluyente es que la intersección es vacía. Y si no son excluyentes, entonces aplicas la fórmula esta general, que incluye la probabilidad de la intersección restando. Ya sabe, lo que quise mostrarle con esa tabla es por qué es que se resta la intersección, ¿no? Porque ya la intersección está metida en A y también está metida en B. Cuando tú sumas la probabilidad de A, estás sumando la intersección. Cuando sumas la de B también. Entonces, como sumas la probabilidad de la intersección 2 veces, entonces tienes que restarla una vez. Bueno, aquí les dejo la fórmula para cuando se tienen más de, en este caso, 3 eventos. Entonces, mire que en caso de que tengas 3 eventos no excluyentes, entonces la probabilidad de la unión de A con B con C es la de A más la de B más la de C, quitando las intersecciones dobles y sumando la intersección triple. Bueno, ustedes preguntarán, bueno, ¿y por qué se suma la triple y no se quita como? Bueno, lo que pasa es que, recuerden, la intersección triple está metida en A, en B, en C, y también está metida en las dobles. Y las dobles están metidas, la intersección doble de A interceptado B está metida en A y está metida en B. Por eso se quita una vez. La con C está metida en A y en C. Por eso se quita una vez. Y la de B con C está metida en B y en C. Por eso se quita una vez. Pero resulta que la triple está metida en estas 3 y está metida acá. Entonces, mire, la sumé 3 veces aquí, la triple.
Pero aquí la quité 3 veces. Es decir, que no la he considerado. La intersección triple. ¿Sí? Parece que se congeló esto. Alguien que me dé un reporte ahí. Sí, profesor. Está congelado, ¿no? Todo bien. No, está bien. No, parece que ya se descongeló. Sí, ya se descongeló. Sí. Bien, la imagen ya se descongeló. Entonces, esa es la razón de esa fórmula, ¿no? Entonces, mire, es la intersección de 3 eventos, la unión de 3 eventos. La suma de las probabilidades de cada evento individual, se quita la probabilidad de las intersecciones dobles y se suma la triple. Bien. Bueno, otro concepto importante acá en probabilidad es el concepto de probabilidad condicional. Probabilidad condicional. Para ilustrar este concepto, primero con un ejemplo. Vamos a considerar la misma tabla esta de acá. Esta tabla. Entonces, suponte lo siguiente. Yo tomo una muestra, la examino y, por ejemplo, encuentro la molécula 1. Es decir, observé y ya encontré la 1. Con la prueba que estoy haciendo, alguna prueba química, lo que sea, ya encontré la 1. Entonces, la pregunta que surge antes de examinar por la 2, por ver si está la 2 o no, entonces yo puedo preguntar, bueno, ya encontré la 1. ¿Cuál es la probabilidad que se encuentre la 2? Sabiendo que ya encontré la 1. A esa probabilidad. No, ya aquí por lo menos en el monitor mío, está bien, ¿no? La muevo y se mueve enseguida prácticamente. Entonces, esa es la idea de probabilidad condicional. Es decir, ya observé uno de los eventos. Entonces me interesa calcular la probabilidad de que el otro evento ocurra, sabiendo que ya ocurrió el primer evento. Eso se llama probabilidad condicional y uno la simboliza, uno habla de la probabilidad de B dado que ha ocurrido A. La probabilidad de B dado que ha ocurrido A, o la probabilidad de A dado que ha ocurrido B, o también se dice sabiendo que ha ocurrido B, o simplemente dado B, la probabilidad de A dado B. ¿Ya? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de encontrar a la molécula 2 dado que he encontrado a la 1? Entonces, muchachos, cuando a mí me dice, dado que ha ocurrido, ya que ha pasado A, es decir, que se ha encontrado la molécula 1, entonces lo que pasa ahí, jóvenes, es que el espacio muestral ya no son las 266 muestras, porque me dicen, he encontrado a la 1. Entonces, las muestras donde está la 1 no son 266, son 230. Es decir, cuando me dice, encontré a la 1, entonces, listo, está dentro de estas 230. ¿Sí? Y ese vendría siendo mi universo ahora. Es decir, ya el espacio muestral se reduce de 266 que está inicialmente, sí, cuando yo no tenía ningún conocimiento de la observación que tengo en estos momentos, ya yo tengo un conocimiento adicional, y es que ya examinamos la muestra y encontramos la 1.
entonces ya mi espacio muestral no son 266, sino que se reduce a 230, donde efectivamente ya está la 1. Sabiendo que ya está la 1, entonces son 230. Entonces me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que sí esté la 2? Entonces, en esas 230, donde está la 1, ¿en cuántas está la 2? En 212. Entonces, la probabilidad condicional se escribe así: probabilidad, vamos a escribirlo aquí con rojo, se escribe probabilidad de B y se pasa una raya, dado que, se lee esa raya, dado que ha ocurrido A. No se le olvide eso, porque después en los exámenes y eso aparecen los estudiantes preguntando, profe, ¿y esa barra así qué es? ¿Eso qué? ¿Eso cómo? ¿Qué es eso? No tienen ni idea de qué se trata. Entonces, ojo, léase la probabilidad del evento B sabiendo que o dado que ha ocurrido el evento A. ¿Listo? Entonces, esa probabilidad es 212 sobre 230. Recuerden, ¿por qué 230? Porque si me dice, ya ocurrió A, es decir, ya encontré la 1, entonces hay 230 donde está la 1. ¿Y por qué 212? Porque de esas 230 donde está la 1, en 212 a 2. Entonces, frecuencia relativa de la molécula 2, sabiendo que ya está la 1, sería 212 sobre 230. A eso se le llama probabilidad condicional. Bien. Mire, otro ejemplo que podría ilustrar este concepto es, por ejemplo, tú lanzas un dado. Tú lanzas un dado. Entonces recordemos de la clase pasada, veíamos el espacio muestral de ese experimento de lanzar un dado, ¿no? Un dado de 6 caras. El espacio muestral es este. Ese es el espacio muestral. Listo. Si yo te pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que me salga, por ejemplo, un 3? Entonces sabemos por el modelo clásico, recuerden que el modelo clásico es que se aplica en estas cosas, juegos de azar. Por el modelo clásico sabemos que como todos los resultados del dado son igualmente probables y son 6, cada uno de ellos tiene probabilidad un sexto. O sea que esta probabilidad es un sexto. Bien, pero yo... Parece que se congeló otra vez. Un momentico, cambio aquí. La tablet se me ha conectado a otra red aquí. Voy a cambiar de red. Pero no me aparece la propia mía. Voy a volverla a encender a ver si... Epa, ya está aquí. Bien, parece que ya ahí entré nuevamente. Vamos a presentar nuevamente la pantalla. Me parece que no he entrado. Un pico, cierro esto aquí a ver si...
Claro, el computador estoy conectado lo más de bien. Bueno, parece que ya hay. Bien, ahí entró. Ahí entró, presentar pantalla. Bien, ahora sí. Bueno, miren, entonces les comentaba, ojo, estoy ilustrando el concepto de probabilidad condicional. Importante, probabilidad condicional. Entonces, yo lanzo un dado, ¿sí? Recuerden que el espacio muestral de ese experimento tiene esos 6 elementos. Cada uno tiene la misma probabilidad, un sexto por el modelo clásico, ¿no? Asumimos que el dado es legal y que cada uno tiene la misma probabilidad de ser seleccionado, por lo tanto, cada uno debe tener 1 sobre n de probabilidad, donde n es el número de posibles resultados, que son igualmente probables. Listo. Entonces, me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de 3? Entonces, obviamente, es un sexto. Listo. Pero, miren lo que voy a hacer. Imagínate que yo observo, lanzo el dado y lo observo, y te doy una información adicional que no sabías antes. Es que le digo, hey, muchachos, apareció un número impar. Por ejemplo, apareció el evento E1 igual a 1, 3, 5. Es decir, apareció un impar en el dado. No te he dicho si apareció 3 o no. No te he dicho que apareció. Solamente te estoy diciendo que apareció un número impar. Parece que está congelado nuevamente. Qué problema. Bueno, ahí apareció un impar. ¿Sí? Apareció un... Listo. Entonces yo te vuelvo a preguntar. Ahora te vuelvo a preguntar. ¿Cuál es la probabilidad de 3? Sabiendo que ya apareció un impar. O sea, dado que ha aparecido un impar. Esa es una probabilidad condicional. Mire que la probabilidad de 3 sin saber nada es un sexto. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de 3? ¿Cuál es la probabilidad de 3 sabiendo, dado que, o sabiendo que ya el dado se lanzó y salió un número impar? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el espacio muestral ya no es este espacio muestral original, sino que el espacio muestral se reduce porque ya me dijeron que había salido un impar. Es decir, que en el espacio muestral, del espacio muestral original, se descartan el 2, el 4 y el 6 y me quedan solo 1, 3 y 5. ¿Cierto? Entonces, y ellos son igualmente probables porque originalmente eran igualmente probables. Entonces, la probabilidad de 3 ahora ya no es un sexto. Esta probabilidad condicional es un tercio. ¿Sí? Un tercio. ¿Por qué? Porque hay 3 posibles y uno solo favorable. Un tercio. A esta probabilidad, un tercio, se le conoce como la probabilidad condicional de 3, dado que ha salido un impar. ¿Ya? Y a esta probabilidad de 3 así, sin ningún conocimiento del resultado, sin ningún conocimiento previo del resultado de la ocurrencia de algún evento, esta probabilidad se le llama probabilidad no condicional. Nótese que lo que ocurre cuando me dice, ha ocurrido esto,
es que ya el espacio muestral se reduce por el hecho de que ya tengo conocimiento de que ha ocurrido algo. ¿Sí? Mire que en este caso ahí se ve claro que el espacio, cuando me dicen, oye, salió un impar, ya mi espacio de posibilidades no tiene 6 elementos, tiene 3 elementos que son los impares. Entonces yo lo que hago es que calculo nuevamente la probabilidad de ese evento sabiendo que ha ocurrido un valor impar. Entonces la probabilidad sería 1/3. Bueno, muchachos, miren, la definición formal de esa probabilidad condicional es esta. Si tú vas a hallar la probabilidad condicional de un evento A, dado que ha ocurrido un evento B, eso se calcula como la probabilidad de la intersección de A con B sobre la probabilidad de B. Obviamente, la probabilidad de B debe ser positiva porque no puedes dividir por 0, ¿no? Es decir, esa probabilidad condicional no está definida cuando el evento que condiciona tiene probabilidad 0. No está definido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no podrías dividir por 0, ¿no? Entonces, aquí se necesita que ese evento que está condicionando tenga una probabilidad distinta de 0, positivo. Obviamente menor que 1, ¿no? Menor o igual que 1. Recuerden que en una probabilidad siempre un número entre 0 y 1. Bien, esa es la probabilidad entonces condicional. Mire, le ilustro el mismo ejemplo de la tabla. Dice, calcule la probabilidad con la misma tabla de las moléculas y eso. Dice, calcule la probabilidad que la molécula 1 esté presente, dado que la 2 está presente. Entonces, es esto. Me piden la probabilidad, ponerlo más gruesito aquí, la probabilidad de que la molécula 1 esté presente, es decir, de A, dado que la molécula 2 está presente, que es el evento B. Entonces eso es la probabilidad de la intersección de A interceptado B sobre la probabilidad de B. La probabilidad de la intersección, recuerden que son 2/12 de 2/66 sobre la probabilidad de B, que es la probabilidad de B es 2/36 de 2/66. Es probabilidad de B 2/36 sobre 2/66. Este 2/66 con este 2/66 se elimina, me queda 2/12 sobre 2/36, que fue la respuesta que tuvimos hace un rato cuando les decía que el espacio muestral se reduce. Perdón, un momentico. ¿Cuál calculé? No, es que acá calculé la contraria. Acá calculé la de B o A, que no es la misma, no siempre es la misma de A dado B. Aquí en este ejemplo calculé la de B dado A. Y acá en este otro están calculando la de A dado B. Entonces, mire, la de A dado B, o sea, cuando me dicen, ya ocurrió B, es decir, ya la molécula 2 está presente, es decir, ya ocurrió B, la molécula 2 está presente, entonces mi espacio se reduce a 2/36. ¿Y cuántas están presentes? ¿Cuántas de la 1 están presentes sabiendo que la 2 está presente? Estas son 2/12. Sería estas 2/12 sobre 2/36. Es decir, el espacio, dice, ya ocurrió, la molécula 2 está presente, es decir, ya sabemos que ocurrió B. Entonces se reduce el espacio a 2/36, el universo, 2/36. Y en esas 2/36, ¿en cuánto está la 1? En 2/12. Entonces, teniendo en cuenta ese concepto del espacio reducido, sería 2/12 sobre 2/36. Y teniendo en cuenta la definición, es esta acá. Es esta. La de la intersección, que es 2/12 sobre 2/66, sobre la de B, que es 2/36 sobre 2/66. Nótese que estas dos probabilidades de ese cociente están calculadas
teniendo en cuenta el espacio original. ¿Sí? Estas dos probabilidades están calculadas teniendo en cuenta el espacio original, mientras que esta probabilidad condicional en realidad es una probabilidad que se calcula teniendo en cuenta que el espacio se ha reducido porque ya sabemos que ha ocurrido B, y entonces B te condiciona y te reduce el espacio. O sea que esta probabilidad en realidad es en el espacio reducido, mientras que estas dos probabilidades son en el espacio completo. Bien, eso es. Bueno, ahí está el ejemplo. Mire, empezamos la regresadera a los ejemplos que yo le dije. Estos ejemplos los vamos a estar regresando a ellos cada rato. Mire este ejemplo, dice, este ya lo vimos, sacamos el espacio muestral de estas, en este caso, dice, la producción diaria de 850 partes contiene 50 defectuosas. O sea, hay una máquina o una fábrica, esa fábrica está produciendo algo y, por ejemplo, diariamente la máquina procesa 850 aparatos, pero como siempre hay defectos, hay imperfectos, hay productos no conformes, entonces se dice que 50 son defectuosos. Entonces lo que vamos a hacer es que de ese lote vamos a seleccionar 2 al azar y sin reemplazo. Recuerde, metemos la mano en la caja o en la bolsa o en la urna, revolvemos bien, sacamos, examinamos y dejamos fuera, y metemos nuevamente la mano, sacamos, examinamos y dejamos fuera. ¿Listo? Entonces me dice, sea A el evento, la primera parte es buena, es decir, que yo meta la mano y saque la primera buena. Ese es el evento A. Dice, y el evento B, la segunda es defectuosa. Es decir, que metí la buena, metí la mano en la primera y saqué. Ahora voy a meter por segunda vez la mano en la caja, en la urna, y voy a sacar la segunda. Entonces, ves el evento de que esa segunda que yo saque sea defectuosa. Entonces me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de A? Bueno, esa es sencilla. Porque recuerde que voy a meter, A es que la primera que saco sea buena. Entonces recuerde, voy a meter la mano, la primera que voy a sacar. Como tengo, ¿cuántas tengo en la caja? En total tengo 850. ¿Cierto? En total en la caja tengo 850 porque apenas voy a sacar la primera, porque A es el evento, la primera es buena, voy a sacar la primera. Tengo todas completicas, no he sacado ninguna. Y de esas, ¿cuántas son buenas? De las 850, hay 800 buenas, dice el problema. Entonces esa es la probabilidad de A, 800 sobre 850. Bueno, ahí simplificas y eso. Bien, mire, ahora me están preguntando por la probabilidad de B dado A. Probabilidad de B dado A. Es decir, cuando me dice de B dado A es que la segunda sea defectuosa dado que la primera es buena, como dice, porque A es el evento, la primera es buena. Es decir, saqué la primera y fue buena. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda que saque sea defectuosa? Entonces, recordemos aquí que ya por el hecho de que ya tengo el conocimiento que saqué la primera y fue buena, entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, primero, que hay que tener en cuenta que en la caja ya no hay 850, porque ya saqué la primera, ¿cierto? O sea que hay 849. Saqué la primera. Y además, como esa primera fue buena, me están preguntando que esa segunda que vas a sacar sea defectuosa, sabiendo que la primera fue buena. Es decir, la primera fue buena, ya eso está dado. ¿Dado qué? Por eso de B dado A, o sea, dado que ya ocurrió A, es decir, que la primera fue buena. Entonces, eso significa que tengo las 50 defectuosas completicas ahí. Entonces, la probabilidad de una defectuosa en la segunda sacada sería el número de defectuosas que tengo en la caja sobre el total que tengo en la caja.
pero en la caja ya tengo 849 porque saqué la primera y tengo 50 defectuosos porque la primera fue buena. O sea que aquí es 50 sobre 849. Bien, miren muchachos, entonces tengo esas dos. Y la tercera pregunta me dice, ¿cuál es la probabilidad de la intersección de A y B? O sea, que la primera sea buena y la segunda sea defectuosa. Bueno, aquí, aunque se podría sacar, haciendo un análisis, se podría contener esa probabilidad por otro lado. Lo que quiero es aprovechar la definición de probabilidad condicional. Mire, si usted tiene la probabilidad de A dado B y tiene la probabilidad de B, usted puede hallar la probabilidad de la intersección de A con B simplemente multiplicando la condicional por la condicional de A dado B por la de B, te da la de la intersección. ¿Sí? Ojo, muchachos, y también es cierto esto, ¿vea? Que la probabilidad de B dado A es la probabilidad de A interceptado B, que es lo mismo que B interceptado A, sobre la probabilidad de A. Es decir, si tienes la de B dado A y tienes la de A, puedes hallar la de la intersección. Y al contrario, si tienes la de A dado B y la de B, puedes también hallar la de la intersección. O sea, cualquiera de las dos que tengas te sirven para hallar la de la intersección. Entonces, mire, si ya yo tengo la de A y la de B dado A, recordemos esto, que la probabilidad de B dado A por definición es la probabilidad de la intersección de A con B sobre la probabilidad de A. Entonces de aquí sale esta reglita que tiene nombre propio. Se llama regla de la multiplicación. Se llama así, regla de la multiplicación. La probabilidad de A interceptado B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Bien. Entonces, mire, ya, listo. La probabilidad, ya, multipliquemos. La probabilidad de A interceptado B sería 800 sobre 850 por 50 sobre 849. Bueno, hago esa operación y listo, esa sería la probabilidad de la intersección. Ojo, muchachos, a esa fórmula que sale de ahí, de la probabilidad condicional, para hallar la probabilidad de la intersección, se le llama regla de la multiplicación. Note que ya tenemos una fórmula para hallar la probabilidad de la unión y aquí estamos dando una fórmula para hallar la probabilidad de la intersección de dos eventos. Obviamente conociendo la probabilidad de uno de ellos y de la condicional. A eso es que vamos, ¿no? A obtener fórmulas que nos permitan calcular probabilidades de eventos. Ya tenemos, por ejemplo, una fórmula para la probabilidad de complemento. Esa la vi la clase pasada, que la probabilidad de A complemento es igual a 1 menos la probabilidad de A. Esa es una fórmula importantísima, la vamos a estar utilizando mucho. Tenemos otra fórmula, la de A unido B es la de A más la de B menos la de la intersección, ¿cierto? Si A y B son excluyentes, es simplemente la de A más la de B. Y ahora tenemos esta que es la probabilidad para una fórmula para la probabilidad de la intersección. Dice que la probabilidad de la intersección de A con B es la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A, o también, aquí la tengo. Bueno, este es otro ejemplo. Aquí la tengo, mire, puede ser esta o recuerde, puede ser, depende de la que tengas, ¿no? Puede ser la de B por la probabilidad de A dado B. Cualquiera de las dos puedes usarla dependiendo de lo que tengas. ¿Sí? Si tienes la de A y la de B dado A, puedes calcular la probabilidad de la intersección. Si tienes la probabilidad de B y la de A dado B, puedes calcular la probabilidad de la intersección. Se llama probabilidad
Regla de la multiplicación. Regla de la multiplicación. Bien, bueno, este es otro ejemplo de probabilidad condicional. Dice que supone que tenés una carta, un mazo de 52 cartas y te preguntan, si tú revuelves bien esas cartas y vas a sacar una J, vas a sacar una carta de ahí al azar, al azar. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea una J? Entonces, simplemente fácil, contamos. ¿Cuántas Jotas hay? Hay 4 Jotas, ¿cierto? 4 Jotas. 2 negras, 2 rojas. Las dos, la de corazón negro, flor de lis, el rombito, ¿cómo que le llaman eso? Diamante rojo, corazón rojo. Es decir, que hay 4 Jotas. Entonces, la probabilidad de una J es 4 sobre 52. ¿Cuántas Jotas hay? ¿Cuántos son favorables al evento? Del total. Del total de posibilidad. Listo. Entonces, ahora te dice, bueno, metí la mano en el mazo de cartas y seleccioné una carta de manera aleatoria. Y resultó que es una figura, es decir, es una de estas que está en pantalla. Es o la K, o la Q, o la J. Es una figura. ¿Sí? Entonces, nuevamente te lanzo la pregunta, pero ya conociendo una información adicional. Ojo, esa es la clave de la probabilidad condicional. Tienes una información adicional. ¡Hey! Fue una figura. Es decir, fue una K, una Q o una J. Y te vuelvo a preguntar, ¿cuál es la probabilidad de una J? Ahora, esa ya es condicional, sabiendo que salió una figura. Entonces, como ya el espacio se reduce, ya no son 52 cartas, ahora son 12 apenas, porque son 4 por 3, son 3 figuras, cada una con 4 cartas, serían 12 cartas. ¿Y cuántas son favorables al evento que te estoy preguntando, que es ser una J? Son 4. Entonces, la probabilidad de una J, dado que ha salido una figura, es 4 sobre 12. 4 sobre 12, que sería un tercio, ¿no? Bien. Entonces, muchachos, de ahí surge, de esa probabilidad condicional, surge lo que se le llama la regla de multiplicación. Eso es lo que acabo de decirle allá. Bien. Que la probabilidad de la intersección de dos eventos la puedes hallar multiplicando la probabilidad de A dado B por la de B o la de B dado A por la de A. ¿Ya? Sale de la definición de probabilidad condicional. ¿Bien? Se llama regla de la multiplicación. Regla de multiplicación. Bueno, otra fórmula que se usa bastante es esta que se llama regla de probabilidad total. Regla de probabilidad total. En este caso, para dos eventos, porque hay una generalización de esa regla de probabilidad total. Mire, este gráfico ilustra bien la situación. La idea para aplicar la regla de probabilidad total es que tú tienes un espacio muestral S, ¿cierto? El cual está partido por un evento y su complemento. En este caso para dos eventos, porque repito, ahora vamos a ver una generalización de. Es decir, por ejemplo, tienes un universo de personas y en esas personas tienes hombres y mujeres. ¿Bien? Y dentro de ese universo tienes, por ejemplo, a los que tienen título universitario, por decir algo. Entonces, hay hombres con título universitario, hay mujeres con título universitario. ¿Ah? Eso es. Esa es la idea. Entonces, mire, tienes el espacio muestral S y ese espacio muestral está partido en dos eventos que son complementarios. Cuidado. ¿Qué significa que sean complementarios? Bueno, los dos eventos tienen que hacerte una partición del espacio. Es decir, la A unido con su complemento debe darte el espacio muestral. Y adicionalmente, A interceptado con el complemento debe darte vacío. Eso es lo que se llama una partición.
tú tienes una partición de un conjunto, es una serie de subconjuntos de ese conjunto que tienen la propiedad de que la unión de ellos te dan todo el conjunto, y la intersección de ellos contra ellos, la intersección entre ellos es vacía. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como una partición. Entonces tengo dos eventos que te particionan a un espacio muestral y tienes otro evento en ese espacio muestral. Entonces mire, ahí está esquemáticamente, vea. El evento B, que es la elipse, se puede escribir como esa parte de B que está metida en A. Esa parte de B que está metida en A, unida con la parte de B que está metida en el complemento. Que eso no es más que la intersección. Mire, esta parte de aquí es la intersección de B con A. Y esta parte de acá es la intersección de B con el complemento de A. La reunión de ellas, la reunión de esto con esto te da B. Y otra cosa importante, la unión de ellas te da, perdón, la unión te da B y la intersección de ellas es vacía. ¿Y por qué es vacía? Ahí está el esquema. Porque hay su complemento, no se cruzan, no hay elementos comunes entre A y su complemento. Por lo tanto, no pueden haber elementos comunes entre este conjunto y este. ¿Por qué? Porque esta parte está metida toda en el complemento y esta parte está metida en A. No puede haber elemento aquí que esté acá y al contrario. Entonces, mire lo que está pasando acá, que tú tienes que, bueno, aquí me falta un pasito que se lo voy a escribir acá. Usted tiene aquí que B, el evento B, que es la elipse, está representado ahí en ese diagrama de Venn como la elipse, es la unión de A unido, perdón, A interceptado con B, unido con A complemento interceptado con B. Es la unión de dos conjuntos. A interceptado con B, este primero, unido con este de acá. Ahí está. Y adicionalmente, muchachos, lo que les acabo de decir, A interceptado con B, interceptado con A complemento, interceptado con B, es vacío. Porque está metido ahí en esa unión, en esa intersección, está metido el complemento. Sí. Recuerde, si quieres demostrarlo formalmente, no tiene problema. Mira, recuerde que la intersección, en teoría de conjuntos, nos enseñan que la intersección es asociativa y también es conmutativa. La usé hace rato. La intersección de A con B es la misma de B con A. ¿Sí? Y también es asociativa. Aplicando esas propiedades, puedes correr este complemento, lo puedes correr acá al lado de A, y la intersección de A con su complemento, recuerde que es vacía, y cuando tú interceptas a vacío con cualquier conjunto, eso te da vacío. O sea que no es difícil uno darse cuenta de eso. Bueno, ¿para qué les justifico esto, muchachos? Para utilizar el tercer axioma que dice, el tercer axioma de probabilidad que dice, si tú tienes dos eventos que son excluyentes, la probabilidad de la unión de ellos dos es la suma de las probabilidades. Entonces, mira, aquí tienes a B escrito como la unión de dos eventos que son excluyentes. Entonces, la probabilidad de B la puedes escribir como la probabilidad de B interceptado A más la probabilidad de B interceptado con A complemento. ¿Por qué? Porque B interceptado con A y B interceptado con A complemento son excluyentes. Además, su unión te da B. Listo. Mire, y lo que sigue acá es, recuerde que la intersección de B con A, por la regla anterior de multiplicación,
se puede escribir como la probabilidad de B dado A por la de A por la de A. Esta es la probabilidad de B dado A por la de A. Y esta es la probabilidad de B dado A complemento por la probabilidad de A complemento. Entonces, en las aplicaciones que vamos a dar de esto, lo que pasa es que nosotros por lo general conocemos la probabilidad de A y del complemento y conocemos las condicionales. Entonces, pero no conocemos la probabilidad del evento B. Entonces, uno puede hallar la probabilidad del evento B conociendo la probabilidad de los eventos que particionan al espacio y las probabilidades condicionales de B dado esos eventos que particionan el espacio. Entonces, tú puedes hallar lo que se llama la probabilidad de B, que le llaman probabilidad total. Ahí está la fórmula entonces. Fórmula de probabilidad total. Bien. Bueno, hay una generalización, muchachos. Como les dije, este es para dos eventos, es decir, dos eventos que te parten el espacio muestral, dos eventos que te parten el espacio muestral. Pero puede ocurrir que tú tengas más de dos eventos partiéndote el espacio muestral. Entonces, ojo, la condición es que esos eventos, aquí está, ¿vea? Tienes unos eventos, E1 hasta EK, con dos condiciones. Una, la unión de todos ellos debe darte el espacio muestral. Y dos, la intersección entre parejas de ellos. Cualquier pareja de ellos lo intersecta y eso te da vacío. Eso es lo que se conoce como una partición. Entonces, si tú tienes un evento B metido en ese, entonces tú puedes calcular la probabilidad de ese evento B en términos de las probabilidades de los eventos que están particionando y las probabilidades condicionales de B dado esos eventos. Es la idea, la idea es esta. Ahí está el conjunto. Aquí tengo el espacio muestral. Este es el espacio muestral. Y hay un evento dentro de ese espacio muestral, B, cualquiera. Y resulta que ese espacio muestral está particionado así. Con unos eventos, ahí está. E1, E2, E3, E4. Estos son los eventos que te parten al espacio, al S. Recuerde, la unión de todos ellos te da S y la intersección entre ellos es vacía. ¿Listo? Entonces, mire que B se puede escribir como la intersección, perdón, como la unión de ese pedacito que rayé en amarillo ahí, con este pedacito que estoy rayando en naranjado, con este otro pedacito que voy a rayar en verde, ¿sí? Con otro pedacito que voy a rayar ahí en azul. O sea, B se puede escribir como la unión de esos cuatro eventos. ¿Y qué características tienen esos cuatro eventos? Primero, son excluyentes. ¿Por qué? Porque los SUI son excluyentes. ¿Bien? Y segunda condición, la reunión de ellos te da B. Entonces, la AB lo puedes escribir como la unión de E1 intersectado con B, E2 unido con E2 intersectado con B, unido con E3 intersectado con B, unido con E4 intersectado con B. Entonces, como ellos son excluyentes y ves la unión de ellos, entonces la probabilidad de B se puede escribir como la suma de las probabilidades de estos señores. Pero estos señores que son unas intersecciones se pueden escribir usando la regla de multiplicación como una condicional. Y esa es la fórmula que tenemos. Esta. Ahí está. Mire que la probabilidad de B se puede escribir como la de B dado E1 por la probabilidad de E1, más la de B dado E2 por la probabilidad de E2, más la de B dado E3 por la probabilidad de E3, más, hasta EK. Si hay K eventos particionados.
para el gráfico que les mostré allá, K es 4. Entonces sería la suma de 4 términos. O sea, E1, E2, E3 y E4. Bien, vamos a ver un ejemplo de aplicación de eso. Dice así: una compañía dedicada al transporte público explota 3 líneas de una ciudad. O sea, por ejemplo, esas empresas de buses, ¿no? Por ejemplo, aquí en Montería hay la de los buses amarillos y la de los buses rojos con blanco. Entonces, imagínate que esa de los buses amarillos tiene 3 rutas de la ciudad. Por ejemplo, Pradera, Dorado y por allá P5. Esa compañía cubre esas 3 líneas de la ciudad. Entonces, miren los datos que ellos tienen. Dice, de forma que el 60% de los buses de esa compañía lo mandan para la línea 1, el 30% lo mandan para la línea 2 y el 10% cubre la línea 3. ¿Listo? O sea, de cada 100 buses que ellos tienen, 60 van para Pradera, 30 van para P5, por ejemplo, y 10 van para El Dorado. Nótese que la suma te da 100. Es decir, que el universo de todos los buses está partido en esos 3 pedazos, en esos 3 eventos. Pradera, Dorado, P5. Pradera, P5, Dorado. Bien. Esquemáticamente sería algo como esto. Vamos a un esquemita, vean. Esquemáticamente sería, ahí está el universo de todos los buses y hay 3 líneas que particionan ese universo. Y claro, ahí tenemos que considerar que son excluyentes ya. O sea, los que están dedicados a una línea no están simultáneamente en las 2 líneas. ¿Listo? Bien. O sea que aquí la probabilidad, por ejemplo, vamos a llamarle línea 1, línea 2, línea 3, y aquí me están dando las probabilidades de pertenecer a cada línea. La probabilidad de ser de la línea 1 dice que el problema que es 0.6, 60%. La de la línea 2 dice la probabilidad de L2 es 0.3 y la probabilidad de ser de la línea 3 es 0.1. Nótese que esas probabilidades suman 1. Son excluyentes adicionalmente. Bien, entonces ahora dice, mire que me están dando otra información. Me dice, se sabe que la probabilidad de que diariamente un autobús se averíe, o sea, se dañe, es del 2%, del 4% y del 1% respectivamente. Es decir, para la línea 1, el 2%. Para la línea 2, el 4%. Y para la línea 3, el 1%. Es decir, dado que es de la línea 1, o sea, dentro de la línea 1, esa es otra idea, otra interpretación de esa probabilidad condicional. Es que yo me paro en la línea 1 y solo observo en la línea 1, me olvido de las otras líneas. Lo que te están diciendo ahí es, cuando estás en ese universo de la línea 1, ahí el 2% se avería. 2% de la línea 1. Esa es una condicional. O sea, esa es una condicional. Vamos a llamarle a avería, ¿no? Avería. Entonces lo que te están diciendo ahí, mira, la probabilidad de una avería, dado que es de la línea 1, sabiendo que es de la línea 1, es el 2%. Eso se escribe como 0.02, o sea, 2 entre 100. Y te están diciendo, mire que son unas probabilidades condicionales. Te están diciendo, la probabilidad de una avería, dado que es de la línea 2, o sea, que el bus está dedicado a atender la línea 2, es del 4%, 0.04. Y la probabilidad de una avería, dado que es de la línea 3, el bus es de la línea 3, dice que es el 1%. El 1% de la línea 3 en un día en particular se avería. ¿Listo? Entonces, mire que tendríamos aquí ese conjunto verde que acabo de dibujar ahí, es el conjunto de las averías, de los buses dañados. Puede ser de la línea 1,
puede ser de la línea 2, puede ser de la línea 3. O sea, el conjunto de buses dañados tiene buses de cualquiera de las líneas, de todas las líneas. Todos los buses se dañan. De todas las líneas se dañan buses. Entonces, lo que me están preguntando aquí es, dice, determina la probabilidad de que en un día un autobús sufra una avería. Nótase que no te están diciendo de la línea 1, ni de la línea 2, ni de la línea 3, porque esas probabilidades ya las tienes. Es la probabilidad de toda la compañía. ¿Cuál es la probabilidad de que un bus se le averíe sin importar de qué línea es? Esa probabilidad se llama probabilidad no condicional o probabilidad total de una avería. ¿Bien? Ahí se usa el teorema de la probabilidad total, que te dice es sencillo, mire, la probabilidad de una avería, aquí está, la probabilidad de una avería es la probabilidad de una avería, dado que es de la línea 1, por la probabilidad de que sea de la línea 1, más la probabilidad de una avería, dado que es de la línea 2, por la probabilidad de que sea de la línea 2, más la probabilidad de una avería, dado que es de la línea 3, por la probabilidad de ser de la línea 3. Todas estas las tengo. Me las acaba de dar el problema. Es simplemente hacer el producto y sumar eso. Da 0.025, es decir, el 2.5% de esa compañía se avería. Nótese, esto es como eso es como un total ponderado, ¿no? Es o sea, es como si yo reuniera todas. Nótese que no es simplemente sumar los porcentajes, sino que hay que, esos valores están ponderados por el número de autobuses que pertenece, es decir, ese 4% aparentemente es más, pero no, en realidad no es más, porque no es más que el 2%, porque es que en la línea 2 hay menos buses que en la línea 1. O sea, ese 2% podría estar representando más buses que el 4%, porque en la línea 1 hay mucho más buses que en la línea 2. Entonces, ese es como un promedio ponderado o un total ponderado de las tres. Y las ponderaciones ahí son los tamaños de las líneas, ¿no? Bien, mire, entonces la idea es que aquí nos está dando la probabilidad de una avería sin importar de qué línea es. Es el 2.5%, es decir, para escribirlos en números enteros, por ejemplo, si esa compañía tuviera 200 buses funcionando, el 2.5% de 200 es 5, es decir, esperaría en un día en particular que tenga que atender unos 5 buses averiados, ¿no? O sea, debe tener a sus mecánicos y sus talleres dispuestos, o debe tener toda la infraestructura para poder atender 5 buses que se le estarían averiando diariamente, en caso de que tenga unos 200 buses funcionando. Bien, eso es. Bueno, concepto de independencia, jóvenes, importante también. Importante, concepto de independencia. Vamos a definir lo que son eventos independientes. Para eso vamos a ilustrar aquí con un ejemplito. Mire esta tablita curiosa, que es como la tabla del primer ejemplo, pero con una curiosidad. Mire, es prácticamente el mismo enunciado, pero con datos distintos. ¿Sí? Dice, lo mismo que hay se están examinando muestras de aire y se está registrando si la molécula 1 y la 2 está presente y se tienen los siguientes datos. Ahora ya son 84 muestras y mire lo que pasa. Dice, la molécula 1 está presente, sí, en 36. La molécula 2 está presente, sí, en 28. ¿Sí? Y así. Entonces, mire lo que me piden que calcule acá. Me pide. Bueno, los eventos son los mismos. La molécula 1 está presente, A. La molécula 2 está presente. Me piden que calcule la probabilidad de A. Recuerde que eso es muy sencillo calcularlo. Ya hicimos el ejemplo. Vamos a hacerlo aquí de rapidez. La probabilidad de A sería, la molécula 1 está presente, sí, 36 de 84. La de B es, sí, la molécula 2, 28 de 84. La de la intersección es sí, sí, es decir, donde se cruza el sí con sí.
Es decir, la 1 y la 2 al mismo tiempo, 12 de 36. Perdón, 12 de 84. La de A dado B, recuerde, A dado B, bueno, puedo sacarlo de dos formas. Reduciendo el espacio o aplicando enseguida la definición de probabilidad condicional. Recuerde que es la probabilidad de intersección sobre la de B. La de A dado B es la de la intersección sobre la de B. Pero si quiere podemos reducir el espacio, dado que ha ocurrido B. Es decir, dado que la molécula 2 está presente, entonces ¿cuántas hay? 28. Y de esas 28, ¿cuántos sí está presente la 1? En 12. Entonces sería 12 sobre 28. Sería aquí. 12 sobre 28. Y la de B dado A, lo mismo. Si quieres, fija, ya ocurrió A, es decir, la molécula no está presente. ¿En cuántas está presente? En 36. Y de esas 36, ¿en cuántas está presente la 2? En 12 también, ¿no? Perdón. Ojo, ojo. Ah, es que no, ojo. Ah, bueno, sí, en 36. Y la molécula 1 la molécula 2 está presente, sí, en 12 también. Sí, claro, el numerador es el mismo para ambas porque recuerden que es la de la intersección sobre, ¿cierto? La de la intersección sobre, o sea, ambas tienen en común en el numerador, ambas tienen la probabilidad de la intersección. Por eso se me estaba haciendo raro que es el mismo, sí, es el mismo 2. Listo, mire, ahí está. Entonces, simplificando eso, jóvenes, simplificando eso, ya la tengo acá. Mire. La de A, 3 céntimos. Al hacer la simplificación. La de B, 1/3. La de A interceptado B, 1 céntimo. La de A dado B, 3 céntimos. La de B dado A, 1/3. Note una cosa, que en este caso, la probabilidad de A dado B, 3 céntimos, es la misma probabilidad de A, 3 céntimos. Es decir, ocurrió B. Sin embargo, la probabilidad de A, sea que haya ocurrido B, o sin importar si ha ocurrido B o no, es la misma. Recuerde el concepto de probabilidad condicional. Cuando me dice la probabilidad de A dado B, es que ha ocurrido B. Bien. Entonces, ¿qué pasa con la probabilidad de A? Bueno, en este caso, se mantiene inalterada para esos datos. La probabilidad de A, sin importar si ha ocurrido B o no, es 3 céntimos. Y la probabilidad de A, cuando ha ocurrido B, es la misma, 3 céntimos. Cuando eso ocurre, muchachos, se dice que los eventos A y B son independientes. ¿No tiene sentido? Es decir, ocurrió B, probabilidad de A, 3 céntimos. No sabemos si ha ocurrido B, probabilidad de A, 3 céntimos. Es decir, el hecho de que ha ocurrido B no te afecta la probabilidad de A. A y B son independientes. ¿Sí? Lo mismo ocurre, si una de esas cosas ocurren estas otras dos. Mira, también, mire, la probabilidad de B dado A nos dio 1/3. Y la de B, sin importar si ha ocurrido A o no, 1/3 también. Nótese que la probabilidad de B en este caso permanece inalterada, haya ocurrido A o no, tengamos información de A, de la ocurrencia o no de A, la probabilidad de B es la misma. Entonces, cuando eso ocurre, muchachos, definición, cuando eso ocurre se dice que que A y B son eventos independientes. Y otra cosa que ocurre como una consecuencia de esas, de la misma, es esta, vean, que la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Y qué cosa más chévere, tenemos ahora una simplificación de la probabilidad de la intersección.
que sería el producto de las probabilidades cuando los eventos son independientes. Oh, muchachos, no siempre la probabilidad de la intersección es el producto. Eso ocurre solo cuando los eventos son independientes. Recuerde, claro, tiene sentido, mira, porque recuerde que en general la probabilidad de A intersectado B, regla de la multiplicación, recuerde que era la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B, ¿no? Independiente, entonces la probabilidad de A dado B es la misma probabilidad de A. Y ahí está, la probabilidad de la intersección resulta ser el producto de las probabilidades cuando A y B son independientes. Chévere. La vamos a estar utilizando, por Dios, esa propiedad. O sea, porque lo que pasa es que nosotros lo que hacemos es que garantizamos la independencia de eventos y garantizada esa independencia de eventos, tú puedes aplicar esta fórmula. Ah, si A y B son independientes, si los eventos son independientes, ocurre esto, que la probabilidad de la intersección, la probabilidad conjunta es el producto de las probabilidades marginales, se llama eso. La probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades, cuando A y B sean independientes. Entonces, la aplicación que se da de esto es en ese sentido. Me dice, A y B son independientes. Entonces, si ya me aseguran que A y B son independientes, entonces yo puedo aplicar esta fórmula para la intersección. Ahí está la definición, mire. La probabilidad de A y B son independientes si solo si se cumple una de esas tres. Si se cumple una, se cumplen las otras dos, ¿oyeron? O sea, basta una sola para la definición. ¿Eh? Basta una sola para la definición. Porque si se da una de ellas, tienen que darse las otras dos. Entonces, simplemente ahí dice las tres. Sí, solo si una de las siguientes proposiciones es verdadera. Porque si una es verdadera, las otras tienen que ser verdaderas. Bien. Mira un ejemplo. Ay, bendito ejemplo. Esto sí me gustan estos ejercicios a mí, mano. No, ahí en la plataforma hay varios de estos que van a salir en el próximo, en el parcial. Van a salir. Mire, va a salir un punto de esto de circuito para aplicar el concepto de independencia. Dice, mire, el circuito siguiente trabaja si, solo si existe una trayectoria en funcionamiento de izquierda a derecha. Es decir, por ejemplo, si esto fuera un circuito eléctrico como donde aquí hay interruptores, por ejemplo, eso A, B y C son unos interruptores. Entonces, si A está cerrado y B está cerrado, pasa la corriente por aquí. Si C está cerrado, pasa la corriente por acá, ¿cierto? Si C está abierto, entonces no pasa corriente por aquí, pero pasaría por acá. Y note que una cosa, que si A está abierto o B está abierto o cualquiera de los dos está abierto, no pasa corriente por aquí. Entonces dice, estos interruptores A y B funcionan de manera independiente. Ahí está. Dice, suponga que la probabilidad, dice, suponga que la probabilidad de que un dispositivo funcione no depende del funcionamiento de los demás dispositivos. Es decir, ahí te están garantizando la independencia. Es decir, el hecho de que C funcione o no, no depende de si funciona B o no. Dado que B está funcionando, ¿cuál es la probabilidad de que C funcione? La misma como si B estuviera o no funcionando, no me importa, son independientes. ¿Sí? No, que B falló, entonces no, nada, no me importa. La probabilidad de que C funcione o no es la misma, independientemente de si B funciona o no. Eso se llama independencia. Bien. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que todo el dispositivo funcione? O sea, estos funcionan de manera independiente. Y bueno, aquí en realidad falta una información. Aquí me dan estas probabilidades, me las dan. O sea, las probabilidades de funcionamiento me las dan. Ya. Después le ponemos numeritos. Se conocen. Sí, se conocen. Por ejemplo, vamos a ponerle numerito. Por ejemplo, digamos que la probabilidad de que C funcione es 0.90, la que A funcione es 0.95 y la que B funcione 0.99. Entonces te pregunta,
bajo esas condiciones, sabiendo que el funcionamiento de los dispositivos es independiente, ¿cuál es la probabilidad de que el aparato funcione? Bueno, mire, recuerde que estos dos están en serie, ¿no? A y B están en serie. Eso, ustedes que han visto circuitos electrónicos y esas cosas, no, pues no creo, porque aquí hay un poco de colados ahí, como abrieron el portillo. Esta materia se supone que es del sexto semestre, pero abrieron el portillo y hay gente, creo que hasta el segundo semestre ahí metido. Entonces, no, por eso hay un poco aquí que no han visto Python siquiera. Entonces, mire, esto es un circuito en serie. Estos dos están en serie, ¿no? Física, electricidad, ¿no? Estos dos están en serie. Para que haya si estos son interruptores, para que haya flujo de corriente en este sentido, se necesita que los dos estén funcionando al tiempo. Cuando al menos uno falla, es decir, no hay corriente aquí, no hay paso de corriente. Bueno, C está solo. Y estos dos con C están en paralelo. Es decir, para que no haya flujo de corriente desde aquí hasta acá, se necesita que falle C, o para que no haya, ojo, para que no funcione, se necesita que falle C, o falle A, o falle B. Esa es una forma. O lo puedo ver, ahí sería para responder la pregunta de que no funciona. Pero como me están preguntando para qué funcione, para que sí funcione, entonces para que sí funcione, tiene que estar funcionando C, o, porque C y A y B están en paralelo. C debe estar funcionando, o debe estar funcionando A y B. Para que haya acá, se necesita que A y B estén funcionando. O funcione C. Mire que ahí hay una unión. De tal manera que la probabilidad de que el dispositivo funcione sería esta probabilidad, ¿no? De A y B o C. De A y B o C. O sea, que funcione A y B al mismo tiempo, o que funcione C. O los tres, que en este O está incluido, porque ese es un O incluyente, no es un O exclusivo, es un O incluyente. Es decir, cuando me dicen A o B, puede ocurrir A, o puede ocurrir B, o pueden ocurrir las dos cosas al tiempo. Es la unión en el sentido ese, de que incluye la intersección. La unión incluye a la intersección. Entonces ahí ocurre A y B, o ocurre C, o los tres. Bien. Entonces, mire, aquí lo primero que voy a hacer es aplicar probabilidad de la unión. La vimos allá. No sabemos, de hecho, estamos seguros que A, B y C no son excluyentes. Porque recuerde que el hecho de que A y B funcione no excluye, de que A funcione no excluye, de que A funcione o no, no excluye a que B funcione o no. O sea, esos eventos no son excluyentes. ¿Sí? No son excluyentes. O tampoco me vaya a confundir excluyente con independiente. Son dos cosas distintas. Recuerden, dos eventos son excluyentes cuando al ocurrir uno te imposibilita el hecho que ocurra el otro. Por ejemplo, lanzas un dado. Si sale un impar, eso te imposibilita que salga un par, que ese sea par. Esos son excluyentes. Independiente lo que significa es que ocurrió esto. La probabilidad de que lo otro ocurra no se ve afectada. Eso es independencia. No me confunda las dos cosas. Es una cosa que pasa con frecuencia. Se confunde el concepto de independencia con excluyente. ¿Ah? Entonces, mire, no son excluyentes, por lo tanto, tienes que aplicar la probabilidad de la unión como la probabilidad de A más la de B menos la de la intersección. Bueno, pero como aquí son A interceptado B o C, entonces sería la de A interceptado B más la de C menos la de la intersección de esto y esto, que es la intersección triple. Eso es lo que estoy aplicando acá. Ahí está. La probabilidad de el primer evento más la probabilidad del segundo evento que está en la unión menos la probabilidad
del primer evento interceptado con el segundo evento. Recuerde que la intersección es asociativa. Entonces simplemente puedo quitar el paréntesis sin problema de ahí. Y una cosa, muchachos, se me olvidó decirle. Dice que A, B y C son independientes. Bueno, esa propiedad de que la probabilidad de la intersección es el producto también es válido para 3, 4. Si los eventos son independientes, entonces se verifica que no importa el número de eventos independientes, la probabilidad de la intersección es el producto, ¿vieron? O sea, no es solo para 2, es para cualquier número de eventos, se verifica esa propiedad, que la probabilidad de la intersección es el producto de la probabilidad. Bien, entonces mire, aquí cómo estoy aplicando. Primero apliqué probabilidad de la unión. Y ahora estoy aplicando aquí, mire, como A y B funcionan de manera independiente, la probabilidad de que A funcione y B funcione se calcula multiplicando las probabilidades por la independencia, más la de C. Y acá multiplico probabilidades por la independencia de A, B y C. Listo, muchachos. Entonces, mire, ahí está. Simplemente reemplace ya por los valores. No sé cuál es la probabilidad que le di a funcionar. ¿Cuál es la probabilidad de que A funcione? Tanto, la de B funcione, tanto. Reemplazas en la fórmula y eso te da un numerito entre 0 y 1. Bien. Muchachos, si te preguntaran cuál es la probabilidad de que el dispositivo no funcione, hay dos formas de medírsele a ese problema. Una, la más fácil, si ya tienes la que funcione, el complemento, porque el dispositivo o funciona o no funciona. Entonces, recuerde, si ya tienes la probabilidad de que funcione, 1 menos la probabilidad de que funcione te da la probabilidad de que no funcione. Probabilidad de complemento se llama. Esa es una. La otra es, entonces, mirando, bueno, el evento no funciona. Entonces, recuerde que yo les dije, ¿cuándo esto no funciona? Cuando no funciona este y no funciona este o no funciona este. Hay que cuadrar la cosa para, entonces, para conseguir el evento de que no funcione. Pero no te compliques la vida. Si ya tienes la probabilidad de que sí funcione, entonces 1 menos la probabilidad de que sí funcione te da la probabilidad de que no funcione. Bien, listo, muchachos. Teorema de Bayes. Y nos vamos. Mire, el teorema de Bayes es un teorema que nos permite calcular. La situación es la siguiente. Regresemos, se la voy a plantear así para que usted la entienda enseguida y siempre, si se acuerda de esto, no va a tener problema con eso. Mire, recuerda el problema de los buses. El problema de los buses es que los buses están atendiendo 3 líneas, ¿cierto? Hay unas probabilidades de ser de cada línea y hay unas probabilidades de avería dentro de cada línea. Listo. Y el problema, el problema anterior me mandaron a calcular la probabilidad total de una avería. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que un bus cualquiera de esa empresa se averíe en un día en particular? 0.025. Bueno, la situación ahora que se resuelve con el teorema de Bayes es lo siguiente. Me reportan una avería. Es decir, llamaron por radioteléfono, mire, hay un bus dañado en tal parte. Entonces el teorema de Bayes, mira que no te digo de qué línea es. Entonces, el teorema de Bayes te dice, si hay un bus averiado puede ser de la línea 1 o de la línea 2 o de la línea 3, no sabes. Entonces, el teorema de Bayes te dice, dado que hay un bus averiado, es decir, ya se dio el evento ese que está en el centro de ya se dio el evento que está en la elipse. Entonces, el teorema de Bayes te sirve para contestar cuál es la probabilidad de que sea de la línea 1 o que sea de la línea 2 o que sea de la línea 3. Es decir, dado que ya se averió, ¿cuál es la probabilidad de que sea de alguna de esas líneas? En otras palabras, lo que nos sirve para desagregar y saber qué proporción dentro de los que ya están averiados, o sea, ya está averiado, ya hay una avería. Entonces, ¿qué proporción es de la línea 1? ¿Qué proporción es de la línea 2? ¿Qué proporción es de la línea 3? Es decir, del 100% de los averiados, lo que hago es repartirlo en cada una de las líneas. Eso hace el teorema de Bayes. Entonces, si yo selecciono un bus de los averiados, ¿cuál es la probabilidad de que ese bus sea de la línea 1? Responde con teorema de Bayes. Selecciono un bus averiado.
¿Cuál es la probabilidad de que sea de la línea 2? Respondes con teorema de Bayes. Selecciono un bus, sé que es averiado. ¿Cuál es la probabilidad de que sea de la línea 3? Eso se responde con teorema de Bayes. ¿Ya? Recuerde, la regla de probabilidad total es, ¿sí? Es que te preguntan por la probabilidad de una avería, ¿no? En general. O sea, te determina es la probabilidad de una avería. Acá no, acá es, ya que se averió, es decir, estoy dentro de los averiados, estoy dentro de la población de averiados y entonces necesito saber qué proporción es de cada línea. Ese teorema de Bayes. ¿Listo? Dice, mire, aquí está. Las mismas condiciones de la regla de probabilidad total. Hay un espacio muestral que está particionado por unos eventos de su I, ¿sí? Y hay un evento B que está en ese espacio muestral. Obviamente ese evento B tiene parte en E1, tiene parte en E2. Entonces, mire la pregunta, lo que responde el teorema de Bayes. Dado que ha ocurrido B, ¿cuál es la probabilidad de que sea por el evento E1? Entonces, mire cómo se calcula, ¿eh? Como, mire, aquí está E1, EI, no E1, EI dado B, se calcula como la probabilidad de B dado EI, al contrario, por la probabilidad de EI sobre la probabilidad total de B. Recuerde que por lo general, esta probabilidad la tengo. Por ejemplo, en el caso de las líneas, esta es la probabilidad de ser de alguna línea. Y esta es la probabilidad de avería dado que es de esa línea. ¿Sí? Dado que es de esa línea, ¿cuál es la probabilidad de una avería? Nótese que es distinto a esto. Este es, dado que se varó, ¿cuál es la probabilidad de que sea de la línea tal? Acá es, dado que es de la línea tal, ¿cuál es la probabilidad de una avería? Y esta es la probabilidad total de avería. Por lo general, muchachos, en estos problemas de teorema de Bayes, esta probabilidad total no se conoce y te la mandan a calcular. Mejor dicho, tienes que calcularla primero. Por eso es que los problemas de teorema de Bayes y regla de probabilidad total vienen junticos, vienen en pareja. Primero te sueltan, no, ¿cuál es la probabilidad de que, ¿cuál es la probabilidad de una avería en general? Tal, y ya después te pregunta, bueno, se selecciona un bus al azar y se encuentra que está averiado. ¿Cuál es la probabilidad de que sea de la línea 1? Teorema de Bayes enseguida. Y aprovechas que ya en la parte A del ejercicio calculaste la probabilidad total. Mire, así es el ejercicio. Mire. Dice, consideremos el ejemplo 4.1. Si se reporta un autobús averiado, ¿cuál es la probabilidad de que sea de la línea 2? Entonces, mire, probabilidad de que sea de la línea 2, dado que ya está averiado. O sea, hay un dado, ya ha ocurrido la avería. Mejor dicho, estoy en el universo de los averiados. Se ha reducido el espacio. Ya no son todos los autobuses, son los autobuses averiados. Y te están preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que sea de la línea 1? Entonces, mire, teorema de Bayes. Acá se invierten los papeles, vea. Es la probabilidad de A, dado que es de la línea 2, bueno, 2 en este caso, de la línea 2 por la probabilidad de que sea de la línea 2 sobre la probabilidad total de A. Esto fue lo que calculé allá en la regla de probabilidad total. Y bueno, y esta me la da el problema y esta me la da el problema. Y ya haces las cuentas y listo. Punto 48. ¿Qué significa ese punto 48, jóvenes? Significa que dentro de los buses averiados, el 48% de los buses averiados son de la línea 2. El 48%, de acuerdo con los datos que tenemos allá, de la información que tenemos de los datos históricos de esa empresa, ¿no? El 48% de los averiados son de la línea 2. Bueno, se puede sacar también la cuenta de la línea 1 y se puede sacar la cuenta de la línea 3 y esos tres valores deben sumarte 1 porque recuerda que estás repartiendo el universo de los averiados en 3 eventos que son excluyentes. La suma de ellos debe darte 1 porque sería todo el universo de averiados. O sea, los averiados se reparten en las 3 líneas, obviamente. El 100% de los averiados tiene que estar repartido en las 3 líneas. Por lo tanto, la probabilidad de línea 1 dado A, más la probabilidad de línea 2 dado A, más la probabilidad de línea 3 dado A, debe darte 1. Teorema de Bayes. Bueno, muchachos, mire, aquí les dejo otro ejemplo de teorema de Bayes.
Está resuelto ahí, por favor, estudiéselo. Este es con 2 eventos, este es más sencillo. Este es con 2 eventos. Y te dejo, ahí está resuelto, mire, ahí está resuelto. Y acá te dejo otro ejemplo de teorema de Bayes. Hago varios ejemplos de teorema de Bayes, estudiéselo. Ahí está resuelto. Esto de técnicas de conteo, no. Ya les di una de las técnicas de conteo. Principio de la multiplicación. Por ejemplo, si un dado sale 6 veces, si un dado puede salir de 6 formas y el otro de 6 formas, entonces la combinación del lanzamiento de 2 dados puede salir de 6 por 6, 36. Esa es una de las técnicas de conteo. Las otras técnicas de conteo son las combinaciones y las permutaciones. A lo largo del curso, cuando las vayamos necesitando, las mencionamos y entonces no vamos a, y tampoco entra en el examen, ¿oyeron? No entra en el parcial. Estas técnicas de conteo. Mire, ¿qué entra en el parcial? Todo esto, toda esta presentación, excepto, sí, sacando técnicas de conteo. ¿Dónde encuentra ejercicios para... Profesor, ese documento está en Cintia ya. Sí, ya está en Cintia. Ok. Está en Cintia y creo que yo se lo pasé a la secre también. Ella puede compartírselos. Si no, secre, me recuerda, estará mi secre por ahí o estará dormidita la secre ya, pobrecita la secre. No, sí, señor, aquí estoy. Pero no me lo pasó. ¿No te lo he pasado? No, señor, porque como se encuentra en Cintia, yo supongo pues que los compañeros van y irán allá, pero allá No, se ¿viste? encuentra. Está suponiendo mal, ¿viste? Entonces te lo voy a pasar ahorita para que tú me hagas el favor y lo distribuyas por ahí por el grupo, este documento. Y sí, muchachos, entonces, ¿qué hacemos? Mire, el martes nos vemos. Bueno, no tenemos que entrar a esta sala. No tienes que entrar a esta sala. Sin embargo, yo voy a estar ahí por si de pronto tienes alguna duda, alguna cosa. Voy a estar ahí. Tú, si tienes alguna duda, voy a preguntarle al profe. Entonces, entras a la sala y ahí puedes preguntar si tienes alguna duda con respecto a algún problema, alguna cosa. Voy a estar por acá. Voy a estar pendiente ahí. ¿Listo? Entonces, nos vemos, muchachos. Mire, ¿dónde consigue más ejercicios para practicar? En el capítulo 2 de Montgomery. Todos esos ejercicios, voy a pasar lista. Todos esos, en el capítulo 2 tú encuentras una serie de ejercicios para practicar. Vamos a pasar lista aquí. Ya pasé lista, vamos a descargar la lista. Oye, Secre, me recuerda, no sé, pero no les aseguro nada, Pero yo creo que yo tengo un videíto donde tengo algunos ejercicios de estos resueltos un poco, unos ejercicios adicionales resueltos, creo. Voy a buscarlo, si lo encuentro te lo paso, ¿viste, Secre? Pero no, o sea, no es seguro, no sé, tengo la confusión, posiblemente sí. En caso que lo encuentre y sí, te lo paso, ¿viste? De todas maneras me recuerda, profe, sí encontró el video. Yo estoy diciendo, sí, lo encontré o no lo encontré, ¿no? ¿Viste? Entonces, para que de pronto ahí puedan ver unos ejercicios adicionales resueltos del texto. Bueno, jóvenes, ha sido todo por hoy. Nos vemos. Feliz fin de semana. Estudien bastante. ¿Cómo va el taller? ¿Ya se cerró? O no sé. No, profe, está hasta el domingo hasta las 11:59. Lo que le iba a comentar era que no ha subido pues el link de la clase del miércoles, de la explicación que hizo con respecto al taller. Entonces, algunos compañeros hoy me estaban preguntando por esa. No, por esa bueno, cosa. listo. Sí, listo. Déjame, yo reviso. Yo creo que yo lo descargué ya, pero toca subirlo a YouTube. Entonces yo lo subo y te lo mando, ¿viste? Bueno, sí, señor. Listo. Muchas gracias. Que estén bien. Feliz fin de semana. Con juicio. Ojo con el coronavirus. Bien, profe. Bueno, listo. Estamos hablando. Oiga, sí, eso me comentó
me comentó Ronald que el Ronald cuando pasó el grupito y tú te le pegaste, entonces Ronald como que lo dudó y cuando se decidió ya le habían cogido ventaja. y entonces Ronald me dijo que lo salvaron unas vacas que se atravesaron en la carretera y ahí se los pudo alcanzar y que más o menos se le pegó también ahí, ¿no? Me dijo Ronald que estuvo bueno, ¿verdad? El grupo, ese grupo bárbaro. Usted es un bárbaro, usted es un bárbaro.